Soy Abigail, tengo 25 años, y toda mi vida ha sido una batalla por ser creída. En mi familia siempre me han etiquetado como la dramática que busca atención, la niña que gritaba que venía el lobo. Pero aquel 4 de julio, cuando mis pulmones se cerraron y mi visión se volvió borrosa, cuando mi padre me soltó un seco «Deja de fingir». Mientras yo jadeaba por aire, todo cambió. Mi tía Marta dijo que solo intentaba evitar ayudar a limpiar. Nadie imaginaba que, cuando el paramédico me tomó el pulso, gritaría que trajeran una camilla y el patio se sumiría en el pánico. Déjame en los comentarios desde dónde me estás viendo. Y si esta historia conecta contigo, dale a me gusta y suscríbete. Créeme, lo que pasó después cambió mi vida para siempre. Crecer en la casa de los Marsal significaba, por encima de todo, una cosa: la debilidad no era aceptable. Mi padre, Frank Marsal, dirigía nuestro hogar igual que su empresa de construcción, con expectativas rígidas y cero margen para excusas. Medía casi 1,85. Tenía las manos permanentemente endurecidas por el trabajo y una voz que podía atravesar cualquier obra. No era alguien a quien quejarse, a menos que quisieras una lección sobre lo que eran los problemas reales. Desde que tengo memoria, cada vez que me sentía enferma o herida, recibía escepticismo en vez de compasión. Cuando tenía 7 años y me rompí la muñeca al caer del roble del patio, papá me hizo lavar los platos antes de llevarme por fin a urgencias, convencido de que exageraba. El médico dijo después que tuve suerte de que la demora no dejara daños permanentes. Ese patrón se repitió toda mi infancia. El mensaje constante de que mi dolor no importaba, que mis experiencias valían menos que las de los demás. Mi madre murió cuando yo tenía 4 años, dejando a papá solo para criarme a mí y a mi hermana menor, Jessica. Quizá eso explicaba su dureza, pero nunca la justificó. Mamá era el amortiguador entre su pragmatismo severo y nuestra vulnerabilidad infantil. Sin ella, quedamos expuestas a su juicio sin filtros. Mi tía Marta, su hermana, estaba cortada por la misma tijera. Una mujer con el peinado siempre impecable, que nunca llegaba a una reunión sin un comentario crítico disfrazado de preocupación. ¿Segura que deberías comer eso, Abigail? Oh vaya, esa ropa es, sin duda, una elección. Se autoproclamó mi referente femenino tras la muerte de mamá. Pero su idea de guía era, en realidad, crítica envuelta en una fina capa de falsa amabilidad. La única persona que siempre me creyó fue Jessica. 3 años menor que yo, de algún modo se libró de la etiqueta de dramática que me pusieron a mí. Cuando las migrañas me dejaban vomitando en el baño, ella me traía agua y se sentaba conmigo a oscuras, en silencio. Cuando papá me acusaba de fingir para no ir a la escuela, ella me defendía a su manera tranquila, aunque casi nunca servía de nada. A los 16, había interiorizado tanto sus burlas y su desconfianza que empecé a dudar de mí misma. Quizás sí era dramática. Quizá la gente normal no sentía el dolor como yo. Dejé de decir cuando me sentía mal, aguantando fiebres y lesiones con terquedad. Y eso solo reforzaba la idea de que antes había exagerado. Cuando me aceptaron en la universidad estatal, a 300 millas de casa, fue como escapar de una prisión. Durante 4 años, construí una vida en la que la gente me tomaba en serio. Mi compañera de cuarto, Elaine, nunca cuestionaba si le decía que necesitaba un día de silencio por una migraña. Mis profesores me daban prórrogas si estaba enferma de verdad. Por primera vez, experimenté lo que era que te creyeran, que validaran lo que sentías en vez de descartarlo. Tras graduarme, conseguí trabajo en una agencia de marketing en la ciudad y juré no volver a casa. Llamaba en festivos, visitaba 2 veces al año con planes de escape preparados, y construí una vida aparte de la familia que me había hecho dudar de mi propia realidad. Pero llegó la recesión. La empresa perdió 3 clientes grandes en un solo mes y, siendo de las últimas en entrar, fui de las primeras en ser despedidas. Con préstamos estudiantiles y un alquiler caro, mis ahorros desaparecieron rápido. Después de 3 meses sin encontrar empleo, tuve que enfrentar lo impensable, volver a mi ciudad natal. Papá me ofreció el apartamento encima del garaje, sin alquiler, hasta que me recuperara. Jessica, ahora enfermera en el hospital local, parecía feliz de tenerme cerca. Incluso la tía Marta insinuó que tenía conexiones en su club de campo que podrían ayudarme. Tragué mi orgullo, empaqué mi piso y conduje de vuelta al lugar del que tanto había querido escapar. El 4 de julio era una tradición familiar.
Los Marsal, más tíos, primos y demás, nos reuníamos en casa para una barbacoa y luego veíamos los fuegos artificiales desde el jardín, con vista al parque del pueblo. Ese año, con mi regreso, papá dejó claro que esperaba que yo asumiera las tareas de anfitriona que antes eran de mi madre, luego pasaron a tías y primas. Es hora de que aportes algo, dijo. Pasé la semana previa limpiando, planificando el menú y comprando provisiones, mientras seguía buscando trabajo. La presión por lograr una reunión perfecta era enorme. Sabía que cualquier fallo sería culpa de mi supuesta incompetencia, y no de los estándares imposibles. La primera señal de que algo iba mal llegó 3 días antes del 4. Me desperté inusualmente cansada, a pesar de haber dormido casi 9 horas. Mi cuerpo se sentía pesado, como si me moviera bajo el agua, y subir las escaleras hasta la cocina me dejó sin aliento. «Estás fuera de forma», me dije, repitiendo las palabras que tantas veces me había dicho mi padre. Ignoré el cansancio y seguí con la lista de tareas. Por la tarde, mientras aspiraba la sala, tuve que parar 2 veces para recuperar el aire. Sentía un dolor sordo en la pantorrilla derecha, que atribuía una distensión por tanta limpieza. Llevaba años entrenada para ignorar las señales de mi cuerpo y aguantar el malestar, antes que arriesgarme a que me llamaran dramática. Esa noche llamé a Elaine. «Suenas fatal», me dijo después de escucharme toser. «Gracias», bromeé, intentando ignorar la presión extraña en el pecho. «Solo estoy cansada de limpiar. Papá quiere que todo esté perfecto. Con lo que gana, podría contratar a alguien», replicó. «Lo único que quiere es mantenerte ocupada para que te sientas en deuda. Puede ser, pero, ¿qué opción tengo ahora? Abby, ten cuidado. Ya sabes cómo te pones cuando estás allí, ignorando que algo anda mal en tu cuerpo». Le prometí que descansaría, pero esa noche me quedé hasta medianoche preparando comida para la fiesta. A la mañana siguiente, la fatiga era peor. Me duché y tuve que sentarme a mitad, mareada. Visto en retrospectiva, deberían haber sido señales de alarma, pero años de condicionamiento me habían enseñado a dudar de mis síntomas. Para el 3 de julio, el dolor en la pierna se había intensificado y se sumaba una punzada en el pecho al respirar profundo. Me vendé la pantorrilla, tomé analgésicos y seguí con los preparativos. El 4 amanecí sintiéndome realmente mal. Me costaba llenar los pulmones. Vestirme me dejó mareada. Pero tenía una fiesta que organizar. A mediodía, el jardín estaba decorado, las mesas y sillas listas para 16 personas. Jessica llegó temprano y, al verme, frunció el ceño. «Tienes muy mala cara, Abby. ¿Estás bien?» «Solo cansada. ¿Me ayudas con las neveras?» Mientras las llevábamos, un dolor agudo me atravesó el pecho y casi solté mi parte. «¿En serio? ¿Qué te pasa?», insistió. «Nada, habré tirado un músculo». Recordé el día en 8º grado que desperté con fiebre. Pedí quedarme en casa y papá me obligó a ir a un examen, donde vomité en medio de la clase. Aún así, me regañaron por armar un escándalo. A las 2 empezaron a llegar los invitados. La tía Marta, última como siempre, inspeccionó la decoración con gesto crítico. «Bueno, desde luego, te has ido a lo temático», dijo. Y luego, mirándome, «Por Dios, Abigail, tienes pésima cara. ¿Otra vez buscando atención?» «Encantada de verte también, tía Marta», respondí, tomando su cazuela con unas manos que ya sentía entumecidas. «Deberías ponerte algo de color antes de salir. Nadie quiere ver a alguien con pinta de medio muerta en una fiesta». La ironía de sus palabras no la entendería hasta mucho después. Cuando nos sentamos a comer, ya me costaba mantener la fachada de normalidad. Respirar se había convertido en algo a lo que tenía que prestar atención consciente. Cada inhalación se sentía incompleta, como si mis pulmones se llenaran de algodón en lugar de aire. Apenas toqué la comida. No tenía apetito, a pesar de haberme saltado el desayuno para terminar los preparativos. Papá, por supuesto, lo notó. Nada escapaba a su atención cuando se trataba de lo que él percibía como fallos. «Con todo el dinero que me he gastado en comida, por lo menos podrías comer», murmuró, pasándome la ensalada de patata. Asentí y forcé un bocado, aunque tragar fue un esfuerzo enorme. Al otro lado de la mesa, Jessica me miraba con preocupación, pero no dijo nada. Sabía, igual que yo,
que llevarle la contraria a papá delante de la familia solo empeoraba las cosas. La comida siguió, las conversaciones fluyendo a mi alrededor, mientras yo me concentraba en la tarea cada vez más difícil de respirar con normalidad. Nadie parecía notar mi lucha, o, si lo hacían, preferían ignorarla. Años de que me llamaran dramática habían entrenado a mi familia para no ver mi dolor, incluso cuando estaba claramente dibujado en mi rostro. Cuando retiraron los platos y sirvieron el postre, la presión en mi pecho se intensificó. Un dolor punzante se extendió por mi costado derecho, arrancándome un jadeo audible. Algunos giraron la cabeza, pero enseguida volvieron a sus charlas cuando yo forcé una sonrisa. «Voy, al baño», murmuré, sin dirigirme a nadie en particular, levantándome con dificultad. En el baño de la planta baja, me aferré al lavabo y miré mi reflejo. La imagen que me devolvió el espejo me asustó, los labios azulados, la piel pálida y sudorosa, los ojos abiertos de un miedo que ya no podía disimular. Algo iba muy mal. No era estrés. No era ansiedad. No era ninguna de las excusas que me había repetido. Me eché agua fría en la cara, intentando calmar los latidos desbocados. El dolor en el pecho venía en oleadas, cada una más intensa que la anterior. Mi respiración se hacía más trabajosa, cada inhalación más superficial que la anterior. «Contrólate», susurré a mi reflejo, repitiendo el mantra que mi padre usó toda mi infancia. «Deja de ser dramática». Pero mi cuerpo ya no respondía a esas órdenes grabadas a fuego. Esto no era algo que pudiera superar con fuerza de voluntad. Me quedé varios minutos intentando recomponerme antes de volver al patio. El simple trayecto hasta mi silla me dejó mareada y jadeante. Papá me sujetó del brazo cuando casi me desplomó. «¿Estás bien?», preguntó, más molesto que preocupado. «Bien», mentí automáticamente. Al terminar el postre, papá se levantó y aplaudió para llamar la atención. «Muy bien, todos. Jessica y Abigail se encargan de recoger, mientras el resto montamos todo para los fuegos artificiales». Jessica empezó a recoger platos, lanzándome miradas preocupadas mientras yo seguía sentada, reuniendo fuerzas para ponerme en pie. La familia se dispersó, dejándonos solas en medio del desastre. «Yo me encargo», dijo en voz baja. «Pareces a punto de desmayarte». «No», insistí, obligándome a levantarme. Papá se daría cuenta. En la cocina, empecé a meter platos en el lavavajillas mientras Jessica guardaba la comida. Agacharme me provocaba oleadas de mareo. La luz parecía demasiado brillante, y luego demasiado tenue. Mi visión se estrechaba, como si mirara por un túnel. De pronto, la pila de platos en mis manos se sintió imposible de sostener. Intenté dejarlos en la encimera, pero mis brazos no respondieron. El estruendo de la loza rompiéndose resonó en la cocina cuando los platos cayeron al suelo y se hicieron añicos. Papá irrumpió furioso. «¿Pero qué demonios, Abigail? Eran los platos de tu madre». Intenté explicarme, pero mis pulmones se cerraban. No podía reunir suficiente aire para hablar. Me llevé una mano al pecho, intentando contener el dolor como un tornillo de banco que me oprimía. «No puedo respirar», alcancé a decir, apenas audible. Papá puso los ojos en blanco, interpretando mi desesperación como un drama por romper la vajilla. «Deja de fingir», soltó. «Limpia esto y vuelve al trabajo». Apareció la tía Marta, mirando los platos rotos con desaprobación. «En serio, Abigail, siempre has intentado librarte de recoger, pero esto es ridículo». Los bordes de mi visión empezaron a oscurecerse mientras luchaba por aire. Me apoyé en la encimera, derribando un vaso que se hizo trizas junto a los platos. «No está fingiendo», dijo Jessica, alzando la voz. «Mírala, algo va muy mal». «Siempre ha sido así», replicó papá, aunque un destello de duda cruzó su rostro al ver mis jadeos. «Siempre montando un espectáculo». El tío Robert entró, atraído por el ruido. Su expresión pasó de la curiosidad a la preocupación al verme, respirando rápido y de forma superficial. «Quizá deberíamos llamar a alguien», sugirió. «Está bien», insistió papá, pero ya sin tanta convicción. «Solo necesita calmarse». «No puedo respirar», repetí, entre jadeos. El suelo parecía inclinarse. Las caras se difuminaban. Mis piernas cedieron y me deslicé hasta quedar sentada contra los armarios,
rodeada de trozos de loza. El dolor en el pecho lo inundaba todo. Las voces a mi alrededor parecían lejanas. «¡Basta!», gritó Jessica, rompiendo su habitual silencio. La fuerza de su voz congeló la escena. «Voy a llamar al 112. Mírale los labios. Están azules». «Ni se te ocurra», advirtió papá, pero Jessica ya marcaba, esquivando cuando él intentó detenerla. «Si te equivocas, no te lo perdonaré nunca», soltó Marta, aunque en su voz ya había miedo. Yo estaba más allá de preocuparme por sus reacciones. Todo mi ser estaba centrado en el combate inútil por respirar. El techo se inclinaba sobre mí cuando oí la voz firme de mi abuela. «Denle espacio», ordenó. Y, sorprendentemente, todos obedecieron. Se arrodilló a mi lado con dificultad y me tomó la mano. «La ayuda viene en camino, niña». El tiempo dejó de tener sentido. No sé cuánto pasó hasta que el sonido de sirenas cortó el aire. Entraron pisadas pesadas, voces desconocidas. Rostros nuevos. EMTS con uniforme, abriendo equipos, lanzando preguntas rápidas a Jessica. Uno de ellos se arrodilló junto a mí, tomándome la muñeca. Su expresión cambió de inmediato. La alarma reemplazó la neutralidad profesional. «Traed la camilla, ya». Pulso a 140, saturación críticamente baja. El caos estalló. Papá se quedó inmóvil, pálido. Marta se apartó contra la pared. Jessica lloraba mientras respondía preguntas. La abuela me sostenía los hombros. Me colocaron una mascarilla de oxígeno. Vi fugazmente la cara de mi padre. Por primera vez en mi vida, vi miedo en sus ojos, y la dura comprensión de que había estado catastróficamente equivocado. El oxígeno ayudó un poco, pero cada inhalación seguía siendo una batalla. Los técnicos hablaban en términos que apenas entendía: cianótica, taquicárdica. Me subieron a la camilla y mi visión se redujo a un punto. Lo último que recuerdo fue el ulular de la sirena y la sensación de movimiento al sacarme de la casa en la que nunca me habían creído. Fragmentos de conciencia iban y venían en la ambulancia. El techo iluminado, la presión de la mascarilla, las voces firmes. Tensión 70/40. Posible tromboembolismo pulmonar. Avisa a urgencias. Jessica estaba allí, sujetándome la mano. No sé cómo entró, pero agradecí su presencia. «Aguanta, Abby. Por favor, aguanta», repetía. Intenté apretarle la mano, pero mi cuerpo no respondía. Respirar consumía toda mi energía. No sé si el trayecto duró minutos o horas. Más uniformes, más voces urgentes. Puertas automáticas, luces fluorescentes pasando por encima de mí. Mujer de 25 años, distrés respiratorio agudo, taquicardia, hipotensión, recitó el EMT al equipo médico. Me pasaron a otra camilla, el movimiento disparó otra oleada de dolor. Jessica me apretó la mano una última vez antes de que alguien le dijera: «Aquí no puede pasar. Estaré afuera, Abby. No me voy a mover». Dentro, el ajetreo se intensificó. Un médico se inclinó sobre mí. «Abigail, soy el Dr. Winters. Vamos a cuidarte». Monitores pitaban, agujas pinchaban mi piel, voces gritaban cifras. «Necesito un TAC torácico urgente. Prepara ecografía de pierna. Oxígeno sigue bajando. Heparina ya. Si no mejora en 2 minutos, intubamos». Era grave. Muy grave. Debería haber estado aterrada. Pero sentí una calma extraña. Estas personas me creían. Vieron mi estado y respondieron con la alarma adecuada. Después de una vida entera con mi dolor siendo ignorado, esa validación fue casi tan poderosa como el oxígeno que bombeaban a mis pulmones exhaustos. Alguien cortó mi camiseta, pegando electrodos en mi pecho. Sentí el frío del gel sobre mi pierna derecha y la presión de un transductor de ecografía. El médico miró la pantalla y asintió con gesto grave. Trombosis venosa profunda confirmada en la pierna derecha. Me trasladaron de inmediato. Más movimiento, más luces pasando por encima mientras me llevaban por los pasillos. El escáner de TAC apareció ante mí, enorme, en forma de anillo. «Abigail, necesitamos tomar imágenes de tus pulmones», explicó un técnico. «Intenta no moverte». La prueba fue rápida, pero lo que vino después fue una oleada de actividad.
Palabras como embolismo pulmonar masivo y estado crítico flotaban a mi alrededor. De vuelta en urgencias, aparecieron nuevos médicos, especialistas convocados para enfrentar la crisis que se desarrollaba en mi cuerpo. Me colocaron una máscara diferente a la de oxígeno. «Vamos a dormirte un momento para ayudarte a respirar», dijo una voz. La oscuridad me reclamó antes de poder responder. Fue un escape piadoso del dolor y el miedo que consumían mi mundo. No recuerdo nada de las siguientes 12 horas. Jessica me contó después que me intubaron para que una máquina respirara por mí cuando mis pulmones ya no podían. Me administraron potentes anticoagulantes para combatir los coágulos que habían viajado de mi pierna a mis pulmones. Introdujeron un catéter especial por mis venas para romper el coágulo más grande, el que estaba poniendo mi vida en peligro. Papá llegó al hospital 20 minutos después que la ambulancia, siguiendo en su camioneta junto con la abuela y la tía Marta. Se pasó la noche de pie, negándose a sentarse o hablar. Cuando el médico salió para informar a la familia y usó palabras como riesgo vital y estado crítico, papá tuvo que apoyarse contra la pared. La tía Marta se fue poco después, alegando que el estrés era demasiado para su corazón, aunque todos sabían que estaba huyendo de la evidencia de su propia indiferencia. El tío Robert se quedó, dando apoyo silencioso a Jessica y vigilando que papá no se desplomara del impacto. Durante toda la noche, mientras yo permanecía inconsciente en la UCI, mi familia esperó. Jessica no quiso marcharse. Durmió hecha un ovillo en una silla incómoda del pasillo. La abuela Marsal, pese a su edad y su artritis, permaneció hasta el amanecer, tejiendo en silencio y de vez en cuando, lanzándole a papá miradas que decían más que cualquier sermón. El mundo volvió en fragmentos. Primero el pitido constante de los monitores, luego el olor antiséptico del hospital, y por último el dolor sordo en mi garganta que me indicó que habían retirado el tubo de respiración. Abrí los ojos a una habitación en penumbra. Jessica estaba junto a mi cama, dormida con la cabeza ladeada y mi mano aún entre las suyas. Respirar ya no era una lucha desesperada, aunque cada inhalación traía un dolor apagado en el pecho. Debí moverme, porque Jessica despertó de golpe y sus ojos se agrandaron al verme. «Abby», susurró, con la voz quebrada. «¿Estás despierta?» Intenté hablar, pero la garganta estaba áspera. Ella me acercó un vaso con pajita y me ayudó a dar pequeños sorbos que calmaron la quemazón. «¿Qué pasó?», logré decir. Jessica presionó el timbre antes de contestar. «Tuviste coágulos en los pulmones. Embolia pulmonar», lo llamaron así. Tragó saliva. «Fue muy grave, Abby. Dijeron que, si hubiéramos esperado un poco más para llamar a la ambulancia. No hizo falta que terminara. Las dos sabíamos lo que significaba. Había estado a punto de morir en la cocina de mi padre, mientras él me acusaba de fingir. Una enfermera entró, sonrió al verme despierta y comprobó los monitores. Tomó notas en una tablet y me prometió que el médico vendría enseguida. Ajustó mis almohadas con una delicadeza que me resultaba extraña. Poco después llegó la doctora Winters, alta, de ojos amables y una calma que imponía confianza. «Me alegra verla despierta, Abigail», dijo, revisando mi historial. «Nos diste un buen susto». Explicó lo ocurrido con un lenguaje médico claro, pero sin suavizar la gravedad. Una trombosis venosa profunda en mi pierna derecha, probablemente por el sedentarismo de las últimas semanas. Fragmentos del coágulo viajaron por el torrente sanguíneo hasta los pulmones, bloqueando arterias pulmonares e impidiendo que el oxígeno llegara bien a la sangre. «La tuya fue grave», añadió, bloqueando varios vasos principales. El pulmón derecho estaba casi inutilizado y el izquierdo intentaba compensar. «Llegaste en estado crítico. Si no hubiéramos intervenido de inmediato, el desenlace habría sido fatal». Fatal. La palabra quedó suspendida entre nosotras. Me explicó que habían realizado una trombólisis con catéter para disolver el coágulo más grande y que necesitaría anticoagulantes al menos 6 meses, quizá más. Me detalló el plan de seguimiento y las precauciones. A diferencia de mi familia, respondía a mis preguntas con seriedad y validaba mis preocupaciones. El contraste dolía. Cuando la doctora se fue, Jessica me llenó los huecos de mi memoria. «Papá te siguió hasta el hospital. Estaba como un fantasma. Cuando el médico dijo que quizá no lo lograrías, se sentó en el suelo del pasillo. La abuela tuvo que obligarlo a levantarse. No probó bocado en toda la noche.
Me sorprendió y me confundió a partes iguales. Sentía alivio por su preocupación, pero también rabia por su incredulidad inicial. Está aquí ahora mismo, añadió Jessica. En la cafetería. ¿Quieres verlo? Negué con la cabeza. Ella no insistió. Ese día, enfermeras entraban y salían, controlando mis constantes, administrando medicación y preguntando por mi dolor, creyéndome cada vez que respondía. Una de ellas me explicó cómo funcionaba el analgésico y me animó a pedir más si lo necesitaba. Reportar el dolor no es debilidad, es información que nos ayuda a tratarte bien. Sus palabras tocaron algo muy profundo. Toda mi vida me habían enseñado lo contrario, que expresar dolor era exagerar. Aquí, por primera vez, me decían que sentirlo y decirlo era válido. Por la tarde, Jessica me trajo el teléfono. Estaba lleno de mensajes. Elaine, mis excompañeros, incluso conocidos ocasionales. Todos preocupados, todos creyendo mi situación sin dudar. El contraste con mi familia era abismal. Entonces la puerta se abrió. Mi padre estaba ahí, más pequeño, encogido bajo el peso de la preocupación, y quizá de la culpa. Jessica me apretó la mano y salió discretamente, dejándonos a solas. Abigail, dijo él, con la voz áspera. ¿Cómo te sientes? Mejor, respondí, sin saber qué más decir. Se quedó de pie, incómodo, las manos en los bolsillos. El médico dice que vas a estar bien. Es una buena noticia. Esperé algo más, algún reconocimiento de lo que había pasado. No llegó. Tras unos minutos de charla superficial, se marchó. Antes de salir, se giró. Me alegro de que estés bien. Y se fue, dejando tras de sí todo lo no dicho. Una semana después, cuando ya estaba estable y a punto de recibir el alta, la doctora Winters propuso una reunión familiar. La embolia pulmonar no es un episodio aislado, me explicó. Requiere tratamiento continuo y ajustes de por vida. Es importante que tu familia lo entienda, y que tus síntomas nunca vuelvan a ser ignorados. Llegaron papá, Jessica y la abuela. Para mi sorpresa, también el tío Robert, y la tía Marta, que no había vuelto desde la primera noche. La doctora Winters expuso lo ocurrido con calma y firmeza. Cuando Abigail llegó a urgencias, su saturación de oxígeno era críticamente baja y su corazón estaba al límite. En términos médicos, estaba en un cuadro de insuficiencia cardiorrespiratoria aguda. Sin intervención inmediata, habría muerto, en cuestión de horas, quizá menos. El silencio cayó. Solo se oyó un suspiro ahogado de la abuela. Los síntomas iniciales pueden ser sutiles. Fatiga, falta de aire, dolor en el pecho al respirar hondo, continuó la doctora. Pueden confundirse con otras cosas, pero nunca deben ser ignorados ni descartados. Puso énfasis en esa última palabra. Papá se removió en su asiento. ¿Y cómo íbamos a saberlo? No somos médicos, replicó, a la defensiva. No se esperaba que diagnosticara a su hija, señor Marshall, respondió Winters, mirándole fijo. Pero cuando alguien dice que no puede respirar, creerle es un buen primer paso. La reprimenda, aunque profesional, fue clara. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí una extraña calma. Durante años, había reprimido lo que sentía por cómo mi familia me trataba, tragándome el dolor y la rabia en nombre de la paz. Pero sentada en esa cama de hospital, con la evidencia médica dejando al descubierto su indiferencia, algo cambió dentro de mí. Les dije que no podía respirar. Dije, con voz tranquila pero firme. Se lo dije a todos, y me dijeron que estaba fingiendo. La habitación quedó en silencio, la incomodidad palpable. Papá carraspeó, pero no dijo nada. Y no era la primera vez. Continué, tomando impulso. Toda mi vida, cada vez que estuve enferma o me dolía algo, me dijeron que era dramática. Me enseñaron a ignorar mi propio cuerpo, a dudar de mis experiencias. Las lágrimas amenazaron, pero las contuve. ¿Saben lo que es crecer sin que te crean nunca? ¿Estar con dolor y que te digan que es todo mental? ¿Quedarte sin aire y que te acusen de fingir? Ahora, Abigail, empezó la tía Marta, con ese tono condescendiente que usaba para regañarme de niña. Nadie podía saber que esto era grave. Siempre has sido sensible. Estuve a punto de morir, la interrumpí, alzando la voz.
La doctora acaba de decirles que sin tratamiento habría muerto, y aún así están buscando excusas. El rostro de Marta se tiñó de rojo. Abrió y cerró la boca sin decir nada. Luego se levantó bruscamente y salió, cerrando la puerta con un golpe seco. Papá permaneció rígido en su silla, su expresión una mezcla compleja de ira y quizá vergüenza. No leemos la mente, Abigail, dijo, sin su tono habitual de autoridad. ¿Cómo íbamos a saber que esta vez era diferente? No tenían que saberlo, respondí. Tenían que creerme siempre. Eso es lo que hacen los padres. Creerle a sus hijos cuando dicen que les duele. Mis palabras quedaron flotando entre nosotros, décadas de dolor destiladas en una sola verdad. Papá se levantó con movimientos rígidos y fue hasta la ventana, mirando hacia el estacionamiento. El silencio se prolongó hasta que la abuela Marsal habló, su voz débil pero clara. Tiene razón, Frank. La fallamos. Yo también la fallé. Papá no se giró, pero sus hombros se tensaron. Cuando Sara murió, continuó la abuela, refiriéndose a mi madre, te encerraste en ti mismo. No soportabas tu dolor y el de las niñas, así que les enseñaste a no mostrarlo. Eso estuvo mal. Jessica, que había estado callada, me tomó la mano. He estado tomando nota, dijo suavemente. Cada vez que Abby estaba enferma y nadie le creía, cada vez que tenía dolor y le decían que aguantara, lo anoté. Sacó un cuaderno pequeño de su bolso, con las tapas gastadas. La migraña a los 13 que resultó ser una infección grave. El esguince de tobillo que la hiciste caminar 3 días antes de ir a hacerle una radiografía. La vez que tuvo anginas y la mandaste igual a la escuela. Con cada ejemplo, la tensión crecía. No sabía que era tan constante, dijo el tío Robert, genuinamente afectado. Lo noté alguna vez, pero no con tanta frecuencia. No era tu responsabilidad, le respondí. Era la de papá. Y él decidió no creerme, una y otra vez. Papá se giró, su rostro inescrutable. Hice lo que creí mejor, dijo. Intentaba enseñarte a ser fuerte. Y lo que hiciste fue enseñarme a dudar de mí, repliqué. Y eso casi me mata. No tuvo respuesta. Tras unos segundos, salió de la habitación sin decir más, cerrando la puerta suavemente detrás de él. El resto de la familia intercambió miradas incómodas. La abuela suspiró con un peso de años. Cambiará, ya lo verás. Solo necesita tiempo para procesarlo. No sé si puedo esperar, admití. No puedo seguir fingiendo que todo está bien. No después de esto. No tienes por qué, dijo Jessica con firmeza. Nada de esto fue tu culpa, Abby. Te mereces algo mejor. Yo debí decir algo antes, añadió el tío Robert. Todas esas veces que vi cómo te trataban, debí hablar. Lo siento. Su disculpa, la primera que recibía, me hizo llorar. Gracias, dije, y esa simple palabra me sanó más de lo que esperaba. Esa noche, Elaine llegó desde la ciudad, con una bolsa de viaje y lágrimas en los ojos. Me abrazó con cuidado, evitando las vías de suero, y se sentó en la cama pidiéndome toda la historia. Escuchó sin interrumpir, con el rostro alternando entre preocupación, enojo y alivio. Siempre supe que tu familia tenía problemas, pero esto es otro nivel. Pusieron tu vida en riesgo con su negación. Elaine siempre me había creído. Nunca había cuestionado mis síntomas ni me había llamado exagerada. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó. No puedes volver a vivir con tu padre. No había querido enfrentar esa pregunta, pero era inevitable. La idea de regresar al apartamento sobre el garaje, con las tensiones familiares, me resultaba asfixiante. No lo sé, admití. No puedo pagar un sitio propio todavía. Entonces vendrás conmigo, dijo, como si fuera obvio. Mi compañera de piso se fue el mes pasado. La habitación está vacía. Su oferta abrió una puerta que no me había atrevido a considerar. Volver a un lugar donde me creían y me respetaban. ¿Estás segura?, pregunté, sintiendo cómo la esperanza crecía. Absolutamente, afirmó. Tú concéntrate en ponerte bien. Lo demás lo resolveremos. 2 meses después de mi embolia pulmonar, estaba en la cocina de mi nuevo apartamento, preparándote mientras el sol entraba por las ventanas. El lugar era pequeño, pero luminoso.
Jessica se había mudado conmigo, tras conseguir un traslado a un hospital cercano. La recuperación física fue más lenta de lo que pensé. Semanas de cansancio extremo, dolor en el pecho y el control constante que exigían los anticoagulantes. Cada punzada me recordaba el miedo a un nuevo coágulo. Pero poco a poco, mis pulmones sanaron, la energía volvió y el miedo se hizo manejable. Conseguí un trabajo remoto como asistente de marketing. Pagaba menos que el anterior, pero cubría mis gastos y me permitía seguir con mis citas médicas. La relación con mi familia seguía siendo complicada. Papá hacía intentos torpes de acercamiento, nunca pidió disculpas, pero tampoco volvió a cuestionar mis síntomas. Con la tía Marta no tuve contacto alguno, y agradecía ese silencio. La abuela me llamaba cada semana, más abierta que nunca, incluso inició terapia para romper esos patrones familiares. El tío Robert se volvió un aliado inesperado, visitándome seguido y enfrentando a papá por mí. Pero el mayor cambio fue interno. Había dejado de dudar de mí. Escuchaba a mi cuerpo y no esperaba a que el dolor se volviera insoportable para actuar. Un martes, me crucé con papá en el supermercado. Abigail, dijo. ¿Te ves bien? Voy mejorando, respondí. Tras un silencio incómodo, dijo. He estado pensando en lo que pasó. En todo. Estaba equivocado. No solo con la embolia. Pensé que te estaba enseñando a ser fuerte. Y lo que hice fue enseñarte que tus sentimientos no importaban. No fue exactamente una disculpa, pero sí más de lo que había dicho jamás. Todavía estoy enfadada, le dije. Y puede que lo esté mucho tiempo. Pero agradezco que lo digas. Quizá podamos cenar algún día, tú y Jessica, propuso. Tal vez, contesté. No me comprometí, pero tampoco cerré la puerta. Semanas después, Jessica tuvo un dolor abdominal intenso. Sin dudar, la llevé a urgencias. Era apendicitis, detectada a tiempo. Mientras estaba junto a su cama después de la cirugía, me di cuenta. Habíamos roto el ciclo. No esperé, no dudé, no resté importancia a su dolor. Una tarde, recibí una llamada inesperada de la tía Marta. Estoy yendo a terapia, me dijo. Y quería decirte que estaba equivocada. Lo que te dije ese día, y antes. Lo siento. La mención de mi madre me tomó por sorpresa. Ella siempre te habría creído, dijo, con la voz quebrada. Colgué con una sensación extraña. Quizá, de algún modo, esa fuerza de mi madre había vivido en mí todo este tiempo. Hoy, mi vida sigue adelante. Las revisiones médicas son parte de mi rutina, pero también lo son las caminatas, el trabajo y la tranquilidad de saber que puedo confiar en mí. Hace poco, en una cafetería, escuché a una chica contar que su familia no le creía sus síntomas. Me giré y le dije. Confía en ti. Tú conoces tu cuerpo mejor que nadie. Al volver a casa, pensé en lo lejos que había llegado desde aquel 4 de julio en la cocina de mi padre. El embolismo casi me mata, pero también me dio algo que nunca había tenido, la libertad de confiar plenamente en mí misma. ¿Alguna vez has vivido algo así, donde quienes debían creerte no lo hicieron? ¿Cómo encontraste la fuerza para confiar en ti? Déjalo en los comentarios, y si esta historia te tocó, compártela para que más personas aprendan a escucharse y creer en sí mismas.